buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la economía y nos acompaña para hablar de ese tema nada más y nada menos que el ministro de Economía de Paraguay, el doctor Carlos Fernández Valdovinos. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. Nos acompañará el general de brigada Abel Acuña, comandante del CODI, para hablar de ese tema. Y el último, hablaremos con Jan Esperanza acerca de lo que está pasando en ciertas zonas del país. Se están echando bosques, muchos árboles para plantar marihuana en esas zonas, en esos lugares. La semana pasada recordarán que el jefe de inteligencia del CODI nos había explicado que hoy en día sectores organizados del crimen organizado se hacen pasar por campesinos sin tierra, están invadiendo propiedades en la zona norte y este del país para el cultivo de marihuana. Así que es un tema interesantísimo que hoy abordaremos con Jan Esperanza, educador y ambientista de Moisés Bertoni. Y antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el minuto. Increíbles ofertas por el aniversario en Bristol. Más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000. Televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000. Xiaomi Redmi Note Pro en cuotas de 169.000. Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además participás de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Vení, comprá ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona, y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bien, ¿qué tal, ministro Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Encantado de estar nuevamente en el programa. No, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo está nuestro país económicamente? Mira, vamos a empezar por números, ¿verdad? Que a mí me gusta hablar un poco de los números. Los números están saliendo mejor de lo esperado inicialmente. El primer trimestre del año, el PIB, que el Producto Interno Bruto, termina creciendo 5,9%. Fue una sorpresa grata, positiva. Y luego de ese número del primer trimestre, incluso con los otros números indicadores que tiene el Banco Central, básicamente se vio forzado a hacer una revisión por segunda vez. La segunda vez que hace una revisión al alza de lo que podría ser el crecimiento económico de este año. Entonces, por el lado del crecimiento económico vamos muy bien. Nos mantenemos en el 4%. 4,4% ahora el último. El Banco Central siempre es conservador, pero no sé si daría para más, pero bueno, por ahora yo estoy contento con esa estimación, coincido con esa estimación. Sigue siendo el mayor de la zona, ¿no? Es el mayor de la zona, el promedio, más importante que un solo año, Carlos, siempre es importante mantener algo sostenido. Digamos, igual que un equipo de fútbol, no sirve de nada ganar un partido y perder los siguientes dos. Entonces acá los últimos 3 años, que son importantes porque vienen después de los efectos de la pandemia, tenemos un crecimiento promedio de 4,5%. Es el número que se tenía en aquella época de los años 2000, comienzo de los años 2000, cuando teníamos todo el boom de las materias primas. Entonces era un viento de cola enorme. Sin embargo, ahora tenemos ese mismo 4,5%, pero con toda la región, digamos, tambaleando. Sí, tambaleando, exacto. 2% de crecimiento es el promedio. Entonces, vamos bien por ahí.
Por la parte fiscal, que es lo que me toca más a mí, estamos convergiendo como planeado a lo que es el déficit máximo para finales de este año, que es 1,9%. Y mirando un poco más allá de lo que podría ser este año, seguimos impulsando reformas cuyos frutos tal vez no vamos a ver nosotros, pero van a ver los siguientes gobiernos en la siguiente ciudadanía. ¿Cuáles son las bases de ese 4,4%? ¿Qué está creciendo? Sí. Mira, ¿En dónde? Lo bueno de este crecimiento es que no depende de un solo sector. Yo me acuerdo que en la época del presidente Lugo creo que se creció un 12%. Pero eso era básicamente, era la agricultura que sí. rebotó de un año muy malo y creció mucho más que 12%, y eso llevó arriba el PIB de ese año. Si uno mira las bases para este 4,4%, incluso el sector más débil es el sector agrícola, pero después te crece comercio, te crece industria, te crece toda la parte de construcción, te crece la generación de agua. Entonces está muy bien esparcido, son muchos motores llevando adelante el crecimiento económico, y es muy bueno por esa característica que tiene, y principalmente porque los sectores que van creciendo son generadores de mano de obra. Eso se va a ver sí o sí en la creación de empleo también a lo largo de este año. Pero no de capital humano. ¿En qué sentido? Es decir, en la construcción es... No, claro, pero nosotros tenemos que reconocer lo siguiente. La industria puede ser mucho más sofisticada, ¿verdad? Pero lo que nosotros no podemos tener un crecimiento en donde solo los beneficiados son aquellos que tienen mucho capital humano, digamos, sí, totalmente, sector financiero, digamos. Sí, totalmente. Nosotros tenemos que tener algo mucho más diversificado, y en este caso, justamente el ejemplo que yo siempre doy de esto de la macro que nos llega a la micro, el sector construcción creció en ese primer trimestre 13,5%, o sea, te imaginas el número. Y lo bueno de eso es que ese sector construcción no depende mucho del sector público. Hoy estuve en una feria internacional de la construcción, estaban todos los ingenieros, y le decía, este 13,5%, ustedes ven los números de inversión pública, y los números de inversión pública se mantienen más o menos estables con relación al año pasado, porque es lo que tenemos capacidad de pagar. El sector privado. Es sector privado. El sector privado. Entonces, eso es lo bueno también del crecimiento de la construcción. Una cosa que espero que no ocurra, sí, pero que creo que el gobierno o los gobiernos deberían tener en cuenta de acá a algún tiempo más, la calidad de las construcciones. Porque está bien que vengan las inversiones, genial, pero las informaciones que se mueven bajo cuerda señalan de que las construcciones no son las mejores que se pueden hacer. Incluso grandes construcciones de grandes obras hechas tienen muchos problemas en cuanto a su estructura, a su vidriería y compañía, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo que el sector público, el gobierno, es decir, los controladores deberían tomar en cuenta, ministro. Ahí hay que ver qué parte del gobierno tiene que ser, porque eso realmente deberían ser los gobiernos municipales. Exacto. Yo estoy de acuerdo de que no es... Ya ahora, tuvimos el ejemplo. Mira, van a tener capacidad. Un edificio que ahora por suerte se reconstruyó, se reforzó y ahora es emblemático, es el Hospital del Trauma. ¿Te acuerdas cuánto tiempo estuvo mal hecho, mal realizado y no pudo? Bueno, tenemos que tener cuidado también con todo, de que haya calidad en la construcción. Exacto. Pero no solamente en la construcción, sino también toda la parte de infraestructura, o sea, agua y saneamiento. Tener un edificio alto es muy lindo, pero implica también otro tipo de inversión, de tal manera que realmente se tenga un nivel de vida razonable en los barrios donde están estos edificios. Exactamente, es decir, el temor está bien, el boom de la construcción. Vienen los inversores básicamente argentinos, la mayoría, también de otros países, de otras regiones, pero los ingenieros temen de que haya posibilidades de derrumbe. Eso sí sería grave.
Sí, no sé si va a haber No, ojalá algún que tipo no. de Ojalá que derrumbe, no, no, ¿verdad? porque si no le vamos a asustar mucho a la Sí, teleaudiencia, sí. ¿verdad? O sea, pueden haber problemas de otro tipo que no necesariamente te lleven a un derrumbe, pero sí tiene que garantizar, está en manos de la municipalidad, entonces son ellos los que deben controlar, ¿verdad? Entonces hay que ver la asignación de responsabilidades para que eso esté bien hecho y hay obras de calidad, Sí, ¿verdad? Yo hay no quiero también, mencionar, sin ninguna pero duda. hay varias obras de calidad también que Y se hay hicieron. otras que no. Capacidad de construcción hay. Hay. Lo que tenemos que garantizar es que haya el control, los planos aprobados, que no te construyan en cualquier lado. Aparte, Pero es un sector la importante. construcción es uno de los sectores que más empleo genera. Sí, Eso así mismo. definitivamente. Y no me quiero quedar solamente en la construcción de edificios, puede ser la construcción de ampliaciones de shoppings, puede ser la construcción de vivienda, puede ser también la construcción misma de las fábricas. Sí. Entonces, son cuestiones que son muy interesantes lo que está ocurriendo este año en Paraguay con relación a los diferentes sectores que van creciendo y que van generando mano de obra. ¿Y cómo está el sector financiero? Yo creo que bien, creo que se llevaron algún grado de sorpresa con relación al comportamiento del dólar, ¿verdad? Sí. Sí. Mucha gente apostó erradamente de que el dólar se iba a 8.500, 8.900, hubo una psicosis que no tenía ningún fundamento realmente doméstico para explicar que el dólar se vaya tan alto. Me acuerdo una anécdota nomás cuando estaba viajando para la cumbre Mercosur, una persona se me acerca y entre otras cosas me dice qué va a pasar con el dólar. Le digo, bueno, ¿por qué te preocupa? Le digo, está muy tranquilo. No, pero yo compré a 8.070. Y bueno, eso forma parte, digo, de la gente que especula. Así mismo. Entonces podés ganar a veces, podés perder y acá hubo gente que perdió, ¿verdad? Entonces es bueno también porque le disciplina al mercado. Si no es muy fácil pedirle al Banco Central de que te vendan los de que dólares y intervenga cuando y está que- sí, bajando, exacto. entonces comprame que yo compré mucho más caro. Entonces va a disciplinar un poco al mercado, va a sofisticar y bueno, vamos a ver cómo esto sigue para adelante. El crédito va creciendo muy bien. Va creciendo alrededor del 20%, entonces vemos bien el comportamiento del sector financiero. Es un sector clave porque todas estas construcciones o toda inversión pero no siempre hay, tiene por no detrás. hay saltos, no hay bancos No, mira, con problemas. no, para nada que yo sepa, por lo menos no. Yo creo que hay un proceso muy interesante que se llama de fusión de entidades. Sí, Eso sí. se dio en todos los países del mundo. No tantos bancos, no tantas entidades financieras, sino menos, pero mucho más grandes, de tal manera a ser mucho más eficiente. Y eso se estuvo dando consolidaciones de varias entidades a lo largo de estos últimos años. Y yo creo que no va a acabar, yo creo que van a seguir. Sí hubieron anuncios de inversionistas, por ejemplo, bolivianos que vinieron también a poner participación en un banco. Entonces eso es interesante, que vengan con el conocimiento porque son Están gente en que el tema están- seguro también, los bolivianos. Sí, en Casa de Bolsa. Casa de Entonces, Bolsa también. es muy interesante que vengan también a este tipo de sectores, aportan mucho conocimiento, otro tipo de visión que se tiene y yo creo que contribuyen al fortalecimiento del sector financiero. ¿Y el mundo? Pero antes de ir al mundo, Sí. ¿cómo está la situación fiscal? Bien, yo creo que vamos conforme a los planes, convergiendo al déficit máximo 1,9 para este año. Estamos terminando el diseño del presupuesto general de gasto del 2026. Todavía no llegamos a la convergencia, ¿verdad? Con este presupuesto vamos a llegar a la convergencia, el presupuesto para el 2026. El 2026. Justamente era el compromiso de este gobierno y vamos a cumplir el 1 de septiembre o un poco antes vamos a estar presentando el presupuesto 2026 con un déficit de 1,5% tal como habíamos prometido ¿Después de cuántos anteriormente. años vamos a volver al 1,5? Y la última vez fue en el año 2018, ¿verdad? En el Ajá. año 2019 ya usaron Son la 7 cláusula años. de escape que no me gustó mucho. Porque si no, puedo estar yo diciendo también vamos a utilizar la cláusula de escape porque Trump subió las tarifas. Yo creo que tienen que ser condiciones excepcionales como fue la pandemia o como fue en aquel entonces, 2008-2009, una gran crisis global. No podemos estar quitando nosotros la cláusula de escape. Entonces estamos convergiendo como prometido sin ningún tipo de alteración y yo creo de que eso da mucha credibilidad. Formó parte, digamos, de las discusiones con las calificadoras, nuestro plan. Y cuando ellos vieron de que realmente estábamos yendo el año pasado al 2,6,
ahí apostaron para darnos o el grado de inversión o el upgrade, como dicen los americanos, la suba en la calificación que nos pusieron con perspectiva positiva incluso. ¿Y las cajas fiscales? Es una de las reformas que está para este año. Nosotros ya estuvimos discutiendo ¿Una de las con 7 mucha que gente. se van a presentar? No forma parte ¿O de ya eso. la anterior ya? No. En las 7 que probablemente van a ser más que 7, ¿verdad? Eso se presenta mañana. Ajá. Entonces, no está todavía la parte de la caja fiscal, pero nosotros ya estuvimos trabajando. De hecho, hace una semana mi equipo técnico estuvo en el Congreso, estuvo con los diputados en una comisión que se creó justamente para la reforma de la caja fiscal. Se estuvieron presentando, digamos, no solamente la situación que tiene la caja fiscal o las diferentes cajas para los empleados públicos, sino también las cuestiones que hay que ir cambiando de tal manera a ser mucho más sostenible financieramente. ¿Cómo se controla? ¿Cómo puede controlar el ministro de Economía o el ministerio? ¿Cómo puede controlar que las personas que figuren en las planillas de todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y que cobran después finalmente a través de sus cajas, efectivamente no sean planilleros, asistan a trabajar, sean competentes, eficientes y no sea por pedido, porque es del partido, porque esto... ¿Cómo evitar esa sangría que se da en los supernumerarios y que termina afectando a todo? Bueno, eso están los administradores responsables, ¿verdad? Para el Ministerio de Economía va a ser imposible de que yo vaya en cada uno de los ministerios para ir controlando. Y no puede enviar a alguien que le vaya controlando. No, pero no corresponden a nuestra función, no es función, entonces no puedo hacer eso, como no puedo emitir guaraníes, ¿verdad? Cada uno tiene su función. Y en este caso, la parte administrativa, los responsables son los administradores. Entonces, hay que exigir, sí, de que los administradores implementen medidas tal que estén realmente la gente que trabaja. No puedes aconsejar eso. Se necesita en este país que alguien aconseje, porque fíjese, la intervención que se está haciendo en 2 municipios, los más importantes del país, demuestran en Asunción 3.000 funcionarios. No se sabe dónde están, qué hacen. No, el interventor estaba sorprendido. Llegaba a una oficina, había una persona, supuestamente tenía que estar 35 por ahí en la oficina. Había una persona. Entonces, esa sangría, porque eso finalmente constituye una sangría para el Estado paraguayo. Así mismo, pero y ahí tenés que usar mucha tecnología, ¿verdad? En el banco, te voy a contar lo del Banco Central, que tiene más posibilidades. Inicialmente nosotros, era una cuestión de marcar tarjeta, después ya fue la cuestión del dedo y ahora incluso ya es la cuestión del dedo y la cara. Y la cara, sí. ¿Verdad? Y también las puertas no se te abren si es que no marcas primero, ¿verdad? Porque si no venía marcada y como puedes salir sin marcar. Exactamente. Entonces va mejorando el sistema. Pero hay los caraduras que marcan y después se van a trabajar en el sector privado. Claro, vos tenés que marcar después de la puerta. Sí, ¿verdad? Increíble. ¿Entendés? Hay formas de ir, pero de nuevo, va a ser largo esto y es una cuestión de que cada administrador realmente sea responsable. Por supuesto, yo no puedo estar recorriendo todo el ministerio, pero vas a tener más dinero y más recursos y está hay bien, mejor control, pero ministro. déjame primero controlar mi feudo, ¿verdad? feudo, Entonces ahí tengo los viceministros, que después están los gerentes, entonces cada uno de nosotros está encargado de ver un poco cómo están los Pero se puede hacer algo para mejorar el control en ese sentido. Siempre que hay debilidades, hay posibilidades de hacer cosas para mejorar. Pero ya depende de la cabeza que tenga la voluntad política, de que tenga el equipo adecuado como para controlar. Entonces es lo que tiene que hacer. Yo creo que si hablaste de los interventores, tenía la voluntad política de ir a ver qué es lo que está pasando en su feudo. Y entonces pudo controlar mejor. Sí, no, porque es sorprendente, 3.000 personas. Toda una oficina en el 8º piso que se encargaba, que era solamente abogados estaban ahí, que daban las tarjetas para que la gente pague su Pero ahí cuenta. también hay que ser, digamos, no hay que ser tan inocente, ¿verdad? El hecho de que estén en el lugar, en la oficina, tampoco implica que van a estar trabajando, ¿verdad? Mucha Totalmente. gente. Entonces, Totalmente. hay muchas cosas por mejorar. Si en el sector privado muchas veces te hacen eso, imagínate en el sector público. Entonces, bueno, pero esto es una cuestión administrativa pura y cada uno tiene que ser responsable de lo que se hace en su ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Economía no puedes cuantificar
lo que se pierde en dinero con ese nivel de descontrol, por decirlo así? No, pero es que para hacer un cálculo de lo que se pierde, yo tengo que tener, bueno, esta cantidad de gente no está haciendo No está nada. haciendo nada. Entonces, ¿cómo yo voy a saber Y no se sabe. cuál es la cantidad de gente? Es que cada uno es administrador. Yo te puedo decir en el MEF, digamos, hay gente que está de balde, no, porque realmente tenemos un buen sistema de control donde hay gente ¿Y qué que hiciste realmente para va tener un buen controlando. sistema de control? No soy yo, o sea, tampoco en el Banco Central fui yo que estuve ahí. Digamos, la cultura durante mucho tiempo, ¿verdad? Que básicamente ya la gente se toma como que es natural de que tenga que asistir, tenés que marcar y tenés que trabajar. Ajá. Entonces eso lleva un tiempo cambiarlo, ¿verdad? Pero ya dependieron de muchas administraciones que fueron haciendo eso. La misma cosa, entrar por concurso, al comienzo Sí. la gente se opone, Sí. pero en el mediano plazo, que es lo que pasó en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, Sí. se profesionalizó. Exactamente. Entonces, al entrar gente nadie más protestaba. profesional, la gente ya no protesta porque se hace concurso, ya nadie te llama para que entre alguien porque se sabe que hay concurso, y la gente que entra no se va ahí para marcar y salir. Se hace una buena selección. Entonces, eso va cambiando. Entonces, todo el mundo tiene, creo que, empezar a hacer eso. Por eso que nosotros insistimos en esta ley del servicio civil, en donde un indicador bueno tal vez sea de que hubo mucha gente que estaba en contra. En el siguiente sentido, se sabe de que es la forma en que el BCP y el MEF llegaron a hacer lo que es ahora o son ahora. Y bueno, queremos eso para todo el sector público. Entonces, ya que me decís qué están haciendo para mejorar eso, esto que no va a ser impacto inmediato es lo que va a permitir tener una carrera profesional en donde los que trabajan van a ascender y ganar mejor, y los que no tienen buen performance se van a quedar ahí al fondo hasta que finalmente se jubilen. Se jubilen. Claro. Bueno, ministro, ¿cómo va a ser el último semestre del año? O, estos 5 meses que faltan para que termine. ¿Cómo va No a ser? veo mucha sorpresa. Vos sabés que en economía hay mucho de inercia. Entonces, si venís con una inercia muy positiva, vos terminás bien. Nosotros ya estamos mirando ya el El 2026. choque Brasil-Estados Unidos no va a influir. Mira, No. claro que influye. Ahora, antes era un golpazo para la economía paraguaya, ahora puede ser una oportunidad, ya claro. que nosotros no tenemos que ser tampoco tan inocentes de morirnos de repente porque hay un problema. Sí. Tratemos de encontrar cuál puede ser la La ventaja ventaja, para exacto. nosotros Así de mismo. una pelea que puede haber ahí. Y en segundo lugar, tampoco Brasil está extraordinariamente bien este año ni el año pasado. El año pasado estuvo un poco mejor, pero nosotros podemos crecer lo mismo 4,4% o 4,5% a pesar de lo que pasa en la región. Argentina, por ejemplo, pasamos de ir a comprar barato allá a que ellos vengan a comprar. Sí. Eso está ayudando, digamos, también en parte a todo lo que es el comercio. Entonces, a veces Brasil no te ayuda Argentina, a veces Argentina no te ayuda Brasil. Estamos en el medio de los dos, pero de todas maneras nosotros tenemos que preocuparnos en hacer las cosas que sabemos hacer, ofertar las cosas que hacemos bien más allá de Argentina y Brasil, al mundo. Y creo que estamos logrando. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Nosotros. Sí. Y nosotros somos una isla de estabilidad. Realmente a mí me sorprende cada vez que uno va afuera el interés que despertamos, ¿verdad? Mucho ahora, no te digo lo en la parte de los bonos, que es lo que me toca más de cerca a mí, sino también cuando hablamos con inversionistas que vienen y tal vez no te vienen con un Paracel todos los años de 4.000 millones, pero te siguen abriendo fábricas, digamos. Hoy justamente mencionaba el de Texas Isotérmica, que se llama, que se abrió creo que en Capiatá, ¿verdad? Que son inversiones extranjeras. Entonces van llegando muchas inversiones de 30, 40 millones. Acabamos de mencionar los bolivianos que vinieron a aportar para ese banco. Entonces las inversiones van llegando, están interesados, hacemos bien las cosas, la gente ve de afuera que estamos haciendo bien las cosas. ¿Somos el país perfecto? No. Tenemos que seguir trabajando en muchas cuestiones. Tenemos que seguir garantizando de que la mayor cantidad de gente posible se beneficie de este crecimiento económico. Y bueno, en eso tenemos que trabajar más en salud, tenemos que trabajar más en educación, pero se van haciendo. Y en seguridad. Y en seguridad, sí.
siempre hablo, discuto con el presidente, que nos lleva una relación de mucho tiempo, ¿verdad? Le digo, no vamos a poder hacer todo, pero tenemos que marcar el norte. Presentamos esta semana nosotros el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es eso? Ese es el norte. Para nosotros, no, es para el país. Se discutió mucho a nivel del interior del país, 12 ciudades, mucha gente. No se hizo en la oficina. Mi equipo salió a recorrer, a escuchar, puso a disposición una página web donde poner los comentarios y se está diseñando ese Plan Nacional de Desarrollo 2050. O sea, de acá a 25 años, ¿dónde queremos que esté el país? No es que nos quedamos nosotros solamente a ver cuál es el presupuesto del año 2026 o cómo vamos a cerrar el 2025. Me preguntaste el segundo semestre. Estamos mirando el 2050. Esa función justamente es la que tiene ahora el Ministerio de Economía, que antes no la tenía. La tenía la STP, que no tenía la fuerza. Tenía buenos planes, buenas ideas, pero no tenía la fuerza. Ahora tenemos un Ministerio de Economía, respetado yo creo por toda la gente que trabaja ahí, y podemos y tenemos la capacidad de ir a presentar en el Congreso Paraguay 2050, ¿a dónde vamos? Entonces, vamos a seguir trabajando, no solamente para que se mejore en el corto plazo, sino también apostando en el mediano plazo, es decir, de acá a 25 años. Y por último, ¿cuánto va a crecer la deuda externa de Paraguay a fin de año? No, muy poco. Yo creo que va a quedar, en términos del PIB, va a quedar alrededor del 41% del PIB. Lógicamente la deuda, como siempre digo, es simplemente el síntoma. La enfermedad se llama déficit fiscal y en la medida que el déficit fiscal vaya disminuyendo, la necesidad de endeudarse es mucho menor. Ahora, el Estado todavía no paga su déficit, ¿verdad? No, vamos a seguir nosotros con un déficit máximo 1,5 establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal a partir del año que viene. Eso va a implicar que la deuda va a seguir subiendo en términos nominales, pero es básicamente muy sostenible. Uno de los ratios que la gente mira es con relación al PIB. Entonces va a quedar alrededor del 41%, 1 o 2 años más y a partir de ahí va a empezar a bajar. No nos preocupa la cuestión de la deuda. No, bueno, está bien. La última pregunta. ¿Qué pasa con estudiantes? Mira, positivo. Positivo, sí, tenemos fe. No sé por qué, pero tenemos fe. La fe no es racional, entonces es totalmente emocional. Así que vamos a estar ahí en el estadio alentándole al mejor equipo del país. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. A la vuelta de la pausa nos acompañará el general de brigada Abel Acuña, comandante del Comando de Operaciones Internas de nuestro país, de Operaciones Internas del país. Ya volvemos. Increíbles ofertas por el aniversario en Bristol. Más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000. Televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000. Xiaomi Redmi Note Pro en cuotas de 169.000. Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además participás de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Vení, comprá ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Muy bien, ya estamos en compañía del general de brigada Abel Acuña, comandante del CODI. ¿Qué tal, comandante? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bueno, ¿alguna vez pensó que iba a estar luchando tan frontalmente contra el crimen organizado y contra la guerrilla, por ejemplo? Cuando usted se formaba como militar, ¿pensó alguna vez que se iba a enfrentar a tanto en un momento dado? Qué pregunta más interesante, por decirlo así. Pasa que cuando abrazamos la noble carrera de las armas, justamente nos entregamos a lo que es la vocación, porque
Decía mi finado padre, que también es militar, el sacerdocio, la medicina y la carrera militar es, antes que una profesión, es una vocación. Y bueno, realmente es cuestión de trayectoria. Yo estoy con el tema de la FTC desde el 2014 y solo en el 2020 salí del área de operaciones justamente para hacer la maestría en planificación y conducción estratégica nacional, y ya antes del egreso fui nuevamente nombrado como jefe de Estado Mayor y ahí me desempeñé 3 años. Y este es el segundo año que llevo de comandante. Ahora pero bien, el CODI es sensacional. Sí, ahora bien, lo que nunca yo en forma personal dimensioné nomás es la escalada de crisis, que a qué nivel íbamos a llegar con el tema, por ejemplo, del terrorismo, ¿verdad? Y el problema del crimen organizado, que no es un problema solo del país, es regional y a nivel global, lógicamente, ¿verdad? ¿Y qué facilita que el crimen organizado sea multinacional? ¿Qué facilita, por ejemplo, en Paraguay, qué facilidades encuentran para, por ejemplo, ir desmontando más de 1000 árboles y para bosques convertirlos en plantaciones de marihuana, o para aliarse con sectores o campesinos o indígenas para convertirse en invasores de tierra para tener campos de cultivo de marihuana? ¿Qué facilita al crimen organizado? Realmente es ahí donde se entra a tallar sobre el conflicto de los estímulos, ¿verdad? Que es lo que le estimula a ellos para hacer lo que realmente recién has nominado. Sabemos bien que entre lo lícito y lo ilícito, el que genera mayor recurso es lo ilícito, directamente. Entonces ahí entramos en la crisis de los estímulos. Ahora bien, aprovechando el nexo, hablando sobre, hablaste sobre deforestación, ¿verdad? Tenemos nosotros reportes oficiales del MADES y la Infona, que hablemos exclusivamente de la reserva del Maracayú, ¿verdad? Sí. Desde el 2020 viene en una presión constante de deforestación por 3 ilícitos fundamentales, por 3 delitos fundamentales. Primero, el cultivo de sustancias ilícitas. Segundo, la tala indiscriminada de árboles. Y tercero, la producción de carbón vegetal. En ese tren de cosas... Pero primero es lo que hace el crimen organizado. Sí, el cultivo de marihuana. Pero vos sabés que en cuestiones de deforestación, ¿verdad? En superficie de deforestación, según el estudio que han hecho el MADES y la Infona, el cultivo de marihuana y la tala indiscriminada más o menos se llevan de la mano, ¿verdad? Sí. Es más... ¿Y cuáles son las zonas más deforestadas? La reserva propiamente dicha, ¿verdad? La reserva tiene una extensión en superficie de 64.400 hectáreas. Hace este reporte de que a la fecha, en base a estas actividades o a estos delitos, ha perdido un total de 2.500 hectáreas de selva virgen, de los cuales ellos hacen el cálculo que en cultivos de marihuana hay aproximadamente 2.100 hectáreas. A la pucha. Sí. Casi el total. Casi el total. Y la tala es 2.000 y 400 hectáreas es el carbón vegetal. Ese es el reporte que ellos hacen en la situación actual de la reserva. Ahora bien, lo triste del caso, que el caso de las talas y el carbón vegetal es diferente, pero en el cultivo de marihuana, la tierra donde se preparó para cultivo, se hizo el cultivo, después se hizo la cosecha
Y una vez que se abandona esa zona de cultivo, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada, ¿verdad? Queda desolado. Queda desolado. Ahora, Paraguay sigue teniendo la posibilidad de 2 cultivos anuales de marihuana. Sí, de hecho realizan, ¿verdad? Independientemente a los trabajos intensos de erradicación que venimos realizando durante todo el tiempo, nosotros con la Secretaría Nacional Antidroga, ¿verdad? También la Secretaría Nacional Antidroga realiza tareas combinadas con la Federal del Brasil, donde también el CODI, en todos los operativos que se llama Nueva Alianza, ¿verdad? Apoyamos con personal y material. Independientemente a ese trabajo, erradicamos este sector y ellos se rebuscan nuevamente otro sector donde hoy día no solamente la reserva, más al oeste está lo que es los campos de Morumbí, Marinacue. Totalmente también en zonas de cultivo ya de marihuana. No me digas. Sí. ¿Campos Morumbí también? Sí, en el sector de Marinacue. Sí. Bastante extendido hasta ahora la zona de cultivo, sin tener en cuenta que también se extiende más al este, allá en el sector de... tuvimos en Maracaná, Sí. sector de Maracaná. Ahí inclusive el año pasado hicimos un operativo grande con la Secretaría Nacional Antidroga y hemos encontrado zonas de cultivos mecanizados, Carlos. ¿Mecanizados? Sí, totalmente. Pero, a ver, ¿y cómo es que... ¿Cómo es que se llega tarde al combate ¿Qué pasa? ¿Los organismos de control están inficionados también? ¿Son comprados? ¿Es difícil la detección? No. Pero porque yo creo que hay satélites y que incluso gobiernos extranjeros pueden mostrar dónde hay cultivo de marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Si es que uno accede a esos gobiernos y a sus satélites. Me imagino que los militares paraguayos y la seguridad paraguaya accederá a esos satélites. Pero, ¿cómo es que llegamos tarde a todo eso, general? Mira, Carlos, yo te quiero decir, no sé si decir llegar tarde, pero yo puedo hablar desde que asumí el cargo, ¿cierto? Entonces podría decir, no llegamos tarde, solamente que ahora estamos haciendo un combate frontal. ¿Desde hace cuántos años por atrás? directiva del gobierno del Paraguay, justamente, estamos haciendo un combate frontal. Todos los órganos dentro de sus respectivos campos, un combate frontal contra este Ahora, tipo general, de usted que es militar, ¿cuánto tiempo estima que trabajaron libremente para que lleguemos a este nivel hoy y hoy nos encontremos en esta situación? Y acá justamente el reporte habla desde el 2020 más o menos, ¿verdad? Donde tal vez empezó a ser un poco más interesante, por decir así, ¿verdad? El negocio del cultivo ilícito, principalmente de la marihuana. Sí. Desde el 2020 aumentó. El nivel de extensión de cultivo de marihuana. El nivel de extensión, ¿verdad? Y como te digo, por lo visto el precio llegó a ser interesante, entonces eso generó el desinterés en otro tipo de cultivo y dedicándose a eso. Impresionante. Vos sabés, discúlpame, Sí, vos sabés, Carlos, adelante. que en el sector también del Cerro Guazú, más al norte, Amambay, ¿verdad? Hoy día, como ellos le llaman los patrones, ¿verdad? Ya no se preocupan de contratar, triste realidad, ¿verdad? Ya no se preocupan de contratar obreros para la zona de cultivo. Ellos contratan una comunidad completa de indígenas. Sí. ¿Verdad? Así es, entonces a ellos le pagan y la zona de cultivo es de la comunidad indígena. Esta técnica también aplicó el delincuente Felipe Acosta en el sector de la reserva del Maracayo. Ajá. Sí. Pero también se extiende hacia el sur, hacia la reserva del sur. Sí. Tuvimos, bien sabes que el año pasado se creó y empezó a trabajar en función la FTC Sur. Sí, exacto. Tenemos también, debido a eso. Sí, tenemos también, para atender esas situaciones
Y ahí también empezó una escalada de violencias, exacto, sí, de los sí, transportes de caudales. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces fuimos nosotros a posesionarnos ahí con mucho trabajo de inteligencia. En este caso el BIBI viene trabajando, que es orgánico, luego bajo control operacional del CODI está el Batallón de Inteligencia Militar, con un trabajo puntilloso. Entonces van detectando puntos de interés donde nosotros vamos reforzando la presencia física, ¿verdad?, de todo el personal, y eso genera que se desalienten las actividades o las intenciones criminales. Felizmente desde nuestra presencia allá en el sur también ha sido nula los robos a transportes de caudales y también de los cajeros automáticos. Ustedes tienen, es decir, en el CODI también está en la Marina, está integrada la Marina. Sí, sí, claro, También, porque la parte operativa... Ese callejón que viene por Pilar, desde el sur, desde la Argentina, que viene por Pilar, y se va hasta la zona de la Mambay, o Concepción y compañía, y para abajo la misma cosa para la salida, entrada y salida de contrabando y de drogas. Sí. ¿Cómo se controla eso? ¿Y por qué tenemos tantos problemas también en esa zona? Bueno, realmente ese es área de prefectura, ¿verdad? Sí. Nosotros como Fuerza Tarea Conjunta le tenemos a la Armada integrante de las operaciones tácticas orgánicas mismo del CODI, ¿verdad? Ese ya es área de policíamiento naval, ¿verdad? Pero también nosotros trabajamos muy de cerca con ellos conforme a pedidos de apoyo de los mismos. Hay que apoyarle más a esa gente. Porque nosotros también habilitamos una compañía de fuerzas especiales en Ñembucú, atendiendo esta situación. Esta situación, sí, atendiendo esa situación. Qué bueno. Y también el tema del contrabando de combustible es terrible en esa zona. En general, ¿por qué no le pueden detener a Macho? ¿Qué tiene de particular este señor que se escapa de las fuerzas de tareas conjuntas, del CODI, del SENAT, de la policía? Bueno, te comento, Carlos, el tema de este delincuente Acosta. Nosotros desde abril del año pasado hemos llegado en la subárea de pacificación número 5, en Britescue actualmente. Empezamos con mucho trabajo de inteligencia. Empezamos con mucho trabajo de reconocimientos y patrullamientos ostensivos en los sectores. Esa situación ha desalentado muchísimo. Antes se manejaba como si fuese México. Totalmente. Con una caravana de vehículos, con sus armas, con sus fusiles, tranquilamente, y nadie le molestaba. Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Qué pasa con las autoridades que controlan la zona? Ahora se mejoró eso, desapareció, desapareció esa situación. El ciudadano desapareció. Sí. Totalmente. Está escondido. Está escondido. Nosotros desde que hemos llegado, te hago un reporte estadístico, ¿verdad? Desde que hemos llegado ahí ante esa facción criminal, hemos dado de baja a miembros de su organización, en total ya 12 de ellos. 12 de ellos. ¿Estos últimos también? También, estos últimos tres. También, ¿verdad? ¿Y los dos militares también formaban parte o trabajaban con ellos? Está en proceso investigativo. Estos cayeron en el operativo Barrett, ¿verdad? Donde hay evidencias claras de... ¿Que le proveían de armas? De que proveían, ¿verdad? No sé si precisamente a esta facción criminal. Ahí hay varias facciones, solo que este delincuente se caracterizó por querer sobresalir, como recién lo mencionaste, exacto, ¿verdad? De querer crear su propio pseudo ejército. Exacto, sí. Entonces, por eso es que se caracterizó este. Eso también tuvo su valor agregado positivo para nosotros, porque de esa forma es un poquitito más fácil poder llegarle, ¿verdad? Ahora bien, hoy día él anda escondido. Antes de este operativo Yararius, que fue el 28 de junio, una semana antes, la SENAT propiamente realizó el operativo Engaño, donde había confiscado una carreta llena de marihuana prensada. Un punto importante para que tengas en cuenta. ¿Cuánto daño ya le causaron a esta organización, a estas organizaciones ahí en la zona? Déjame terminar esta parte y te respondo lo que me... de toda esa carga, para que sepas, era un conglomerado de distintos patrones.
patroncitos, por decirlo así, ¿verdad? O sea que no era un solo dueño. Y ninguno de esas partes pertenecía al Felipe Acosta. Antes era absolutamente de él, ¿verdad? Pero ojo. ¿Qué significa eso? Significa ¿Hay que, más jefes? No, significa que él ya no tiene el control absoluto de todo el sector, ya no tiene. Ojo, ¿por qué? Porque fue golpeado fuertemente en distintos operativos. Pero, oh sorpresa, ahí entra a tallar lo que recién me preguntaste. 8 días después, en base a inteligencia proveída por Senat y conjuntamente con el BIMI, hacemos el operativo Yararius. Llegamos a un campamento en un puerto clandestino, campamento montado, ¿verdad? Que pertenece a este ciudadano, donde confiscamos, bueno, ¿Propiedad ahí... de quién? Y bueno, es una vegetación ciliar, ¿verdad? Es una propiedad privada. Sí. Sí, es una Le propiedad, pregunto esto. sí. Los dueños de esa propiedad no pueden no saber lo que está aconteciendo en tu puerto. Ahí está. Bueno, voy a ser abogado del diablo. Se presentan dos situaciones, pues. Sí. Uno es cómplice por gusto o uno es cómplice por temor. Pues sí. Entonces, a veces el silencio, porque no es que sean cómplices 100%, solamente con el silencio son cómplices, ¿verdad? Y en este caso yo creo que es por temor. Por temor. Sí, por temor. Y ahí justamente le llegamos y hubo una confiscación enorme de armamentos. Eso es fundamental, porque en total a la fecha tenemos ya en un cálculo estadístico contra esa organización de este Felipe Acosta, más de 100 millones de dólares en pérdida. 100 millones. 100 millones de dólares en pérdida. Más de 45 armas automáticas de diversos calibres, que es propia de su organización, independientemente a los 9 abatidos, 12 abatidos de su organización. Un sinfín de vehículos, embarcaciones, motocicletas, en los distintos enfrentamientos que hemos tenido, que le hemos llegado. O sea que está bastante desgastado, muy desgastado está, ¿verdad? Y los operativos continúan en contra. Está bien. Sí. Genial. Ahora, ¿y el EPP? ¿Por qué el EPP se va a Canindeyú? Bueno, el EPP estimamos... ¿O el Mariscal López o quienes sean los terroristas? Esta facción terrorista migra desde la zona donde últimamente estaban embretados en el sector de Cerro Guazú, sí, ¿verdad? Y debido a la inseguridad que los mismos ya presentaban ahí, porque recuerdan que en ese sector fue abatido el máximo líder de ellos, sí, este delincuente Osvaldo Villalba, ¿verdad? Sí. Mucho antes de ese también en el sector fue abatido este señor Lucio Silva, sí, ¿verdad? Que era uno de los cabecillas fundamentales. Entonces ellos se sentían ya muy inseguros y fueron migrando al sector de Embaracayú. Pero ojo, no menos importante este dato, no es que ellos vienen por primera vez ahí en Canindeyú. Recuerda que ellos se han... desaparecen de una zona, cometen uno y se van para otro lado. Ellos tenían en su inicio su campo de entrenamiento allá en Sidepar 6000, que es justamente la frontera entre Canindeyú y Caguazú, ¿verdad? Entonces ellos lo que estaban era regresando nomás en el sector y encuentran la reserva como un área que le pueda albergar con mucha tranquilidad, por decirlo así, debido a los pesos de la vegetación. Sí. Tengo entendido que la mayoría de los indicados por el secuestro del señor Oscar Denis ya fallecieron en enfrentamientos. Creo que queda uno todavía vivo. ¿Va a ser posible encontrarle? Si son abatidos todos, ¿qué va a pasar con el...? ¿Qué pasa cómo podríamos llegar a saber exactamente y saber dónde está el señor Denis? Muy buen punto. Y no solamente el señor Denis, está Edelio Morínigo Florenciano, que es el primero que fue secuestrado entre los tres, exacto, lógicamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos podrían acercar a ellos o saber algo de ellos, ¿verdad?
la cantidad de materiales confiscados, ¿verdad? Los soportes Exacto. magnéticos, las computadoras, los teléfonos Creo que celulares. encontraron, ahora creo que en estos días encontraron Ahora, una cantidad impresionante de celulares y de datos que pueden contribuir. La ¿verdad? extracción de esos datos, Carlos, va a ser fundamental. Fundamental, una buena extracción. ¿En cuánto tiempo? Tiene su tiempo. Tiene su Eso tiempo. sí, tiene su tiempo porque es minucioso el trabajo y es lento. Y ahí es donde empiezan los analistas de inteligencia a hacer claro, lo propio. exacto. Tienen que unir las piezas respectivamente. Ahora bien, estos delincuentes son bastante meticulosos también en sus respectivos apuntes. Entonces, en base a un buen análisis podemos tal vez dilucidarlo más rápido. Todo depende de la extracción de los datos. Exacto. Todo. No, porque estaba haciendo yo justamente hoy, porque tenía que conversar con usted. Sí, Empecé a releer nuevamente y me di cuenta que la mayoría de los que supuestamente participaron del secuestro del señor Denis ya habían fallecido en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. pero vos sabes, Carlos, que tampoco es determinante Sí. porque queden con vida, que tengan que confesar. Tenemos hechos Sí, palpables sí, del cierto. tema de esta organización EML. Sí. Le tenemos a la esposa de Alejandro Ramos, a la hija y a la nuera. Podrían ¿Y qué se saber sabe de Magna quién es. Mesa después del enfrentamiento? Y los operativos continúan. ¿Continúan? ¿No? Continúan, sí, los operativos nosotros no hemos desaferrado el sector, los operativos continúan. De hecho, los operativos han empezado desde el 3 de mayo, momento en que ellos han incendiado o pretendieron incendiar la subcomisaría de Huiraro Anaí, ¿verdad? Desde ahí ya empezaron los operativos. Hasta hoy día nosotros tenemos patrullando. Entonces ese intento fue terrorista entonces. Claro, no, ese intento fue la confirmación de de que que estaban por ellos ahí. están ahí, Estaban ahí. a pesar de la incredulidad de la población. Sí. Porque la población dice, no, que Pepe va a estar por acá, ¿verdad? Porque el rubro de ellos, o sea que la delincuencia característica de ahí pues es otro rubro, Sí. ¿verdad? Entonces esto dio cuenta de que sí estaban. Y se reafirmó en este último evento del operativo Cobrarius, donde se le llega al campamento, ¿verdad? Y con el abatimiento de este delincuente también, Loro López. Loro López. Sí, plenamente. Que dicen que era uno de los hombres más sanguinarios que tenía el grupo y que fue el encargado de matar a la pareja de alemanes. Sí, también, no solo la pareja de alemanes, tenemos un registro histórico también en el sector de Colonia La Yeya, ¿verdad? La estancia del Ciervo, en la reserva de la estancia donde él le mete un balazo en la cabeza a un ciudadano brasilero que estaba así colgado, ¿verdad? Es un sanguinario. Ese era sanguinario, Mira, sí. con esta pérdida de ellos, la ciudadanía ganó, porque era un sanguinario de primera laya y bueno, y murió en su ley. Y murió en su ley, sí, Murió en su ley. efectivamente. Bien, general, qué gusto escucharte. Parece una película, lo que contaste. No, en serio. Y es muy importante, muy interesante. Ojalá tengan siempre todos los recursos para poder combatir a estos grupos del crimen organizado, ¿verdad? Que están asolando el país, lastimosamente. Ayer nomás informábamos en el noticiero que cerca de 75 jóvenes, niños y adolescentes, se declaran drogadictos por día en los últimos tiempos. 75 por día en los últimos 2 o 3 meses. 2 meses. Es muchísimo, ¿verdad? Ese es el daño que están causando en la sociedad. Y después la aparición de sicarios, Sí. de distribuidores, etcétera, 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 etcétera. Es decir, estamos dentro de una espiral de violencia. Y el trabajo de ustedes por eso va a ser muy importante y ojalá que sigan así en general. Muchas gracias, Carlos. Mira, como te dije, nosotros somos los agradecidos, ¿verdad?, por invitarnos a dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que venimos realizando, en este caso que vienen realizando sus órganos de seguridad respectivamente, para que ellos también se sientan seguros y sepan de primera mano lo que se está realizando plenamente en un programa tan serio como este. Por eso es el agradecimiento, ¿verdad?
porque llegar a la ciudadanía, ellos se merecen saber esto. Sí, ¿verdad? definitivamente. Entonces, Es importante que se sepa. Le agradezco que usted venga y que este sea el principio de otras presencias más para consultarle sobre lo que están haciendo. estamos canal abierto y también de repente si es que nosotros no podemos venir, les invitamos a que vayan a Sí, visitarnos. sí, ya fuimos una vez a hacer Sí, un sí, programa sí, de ya está. allá en el Coro. Sí, perfecto. Espectacular. Y hay que General, replicar. éxitos. Listo. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta El luego. general Abel Acuña, comandante del CODI. A la vuelta de la pausa, ya en esperanza del Moisés Bertoni. Vamos a seguir hablando de este tema. Ya regresamos. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ya entramos en el último bloque y en compañía de Jan Esperanza, educador y ambientalista. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Todo acá de vuelta. ¿Seguís siempre en el Moisés Bertoni? Sí, claro, claro. Justamente de eso vamos a hablar. Sí. Estaba escuchándote en los anteriores bloques. Exactamente. Bueno, y tiene relación con lo que estuvimos hablando con el general de brigada Abel Acuña, el comandante del CODI, lo que vamos a hablar nosotros. Es decir, ¿qué es lo que constataron, ustedes en la fundación acerca del desmonte que hay, la tala de árboles para el cultivo de marihuana? Bueno, ¿Y en dónde? Claro, en primer lugar hay que aclarar. La Fundación Moisés Bertoni es la propietaria y es la que administra la reserva del Maracayó. Desde el año 1991, cuando se crea, esto es importante, se crea por ley nacional la primera reserva privada del Paraguay. En el año 1991 a través de una ley. Sí. Esta ley lo que establece es una suerte de cooperación público-privada, porque la fundación es propietaria, es una propiedad privada, pero la fundación se compromete a que esto sea una reserva a perpetuidad. No se puede vender, no se puede parcelar, no se puede alquilar. Una reserva a perpetuidad en beneficio de la población paraguaya y hoy te diría ¿Y del quién mundo. controla La Fundación Moisés la Bertoni. fundación? Nosotros no le pedimos un peso al Estado paraguayo y conseguimos los recursos para cuidar la reserva. Y en la ley se establece que el Estado paraguayo va a arbitrar los medios de protección para evitar invasiones, Sí. cultivos ilícitos y ese tipo de cosas. Por eso digo una asociación público-privada. Y eso está desde el año 1991. Y es interesante, Carlos, porque esta reserva tiene 64.000 hectáreas. Sí. Para dimensionar y que la gente dimensione, toda la ciudad de Asunción tiene 11.000 hectáreas. Si yo sumo Asunción, Fernando Lamora. Lambaré, Fernando, San Lorenzo, Luque. Mariano Roque Alonso y Luque, es la mitad de la reserva. 1.200.000 personas en todas estas ciudades. 6 veces el tamaño de Asunción. Es muy grande. 64.000 hectáreas. Si querés árboles, 80 millones de árboles aproximadamente. Por eso es tan importante. En biodiversidad, 91 especies de mamíferos. Tenemos todavía el yaguareté dentro de la reserva. 420 especies de aves. Súper mega diverso. Bueno, el problema que tenemos, Carlos, ustedes lo estuvieron hablando de hace ya varios años, Sí. es un incremento progresivo, yo te diría exponencial, de plantaciones ilegales dentro de la reserva. ¿Cómo ocurre eso? Una reserva gigante, Y tiene que 64.000 tiene hectáreas. que echar muchos árboles para... Claro, Sí. entran, se van caminando, porque no hay camino ahí interno, entran caminando con mucha dificultad, habilitan una parte del bosque, echan el bosque, incluso lo queman, lo cual es un peligro mayor, porque esa se quema puede tender. se expande. Se expande, sí. Exactamente, y eso, en ese lugar plantan marihuana
posteriormente vienen a cosechar. Esto que se dice fácil, hay toda una organización criminal detrás. Porque eso hay que llevarlo después, hay que prepararlo, eso mismo. tiene que después llevar... Hacen sus campamentos. Hace su ahí, campamento, sí, va al exacto. Brasil, hay toda una organización. Entonces, lo que realmente nosotros estamos muy preocupados es cómo viene aumentando esto. Y te voy a dar números concretos. La primera plantación de marihuana que nosotros identificamos, porque nosotros controlamos a través, hoy con drones, anteriormente con sobrevuelos, hacemos las denuncias respectivas, identificamos, georreferenciamos en qué parte está. Las veces que hicieron las denuncias, ¿respondieron las autoridades? Y se responde de manera muy poco sistemática. Hubieron respuestas, hay que reconocer. Ahora tuvimos una respuesta muy fuerte. Sí. En los últimos meses tuvimos varias intervenciones. Hace solamente 3 semanas se tuvo una de las mayores intervenciones Sí, de nuestra sí, historia. sí. Más de 130 hectáreas se destruyeron. Se volvió después de 2 semanas. Porque esta es la clave. Vos tenés que... Porque si vos tenés una intervención y después dejás de intervenir por un año, vuelven de vuelta. de nuevo, sí. Entonces, tiene que ser sistemático, que ahora lo estamos teniendo. Realmente yo en ese sentido estamos trabajando muy de la mano con la Senat, porque se está haciendo esta intervención. Pero para darte los números, la primera plantación, que fue 1/4 de hectárea, la descubrimos en el año 97. 1/4 de hectárea en 64.000 hectáreas. En el año 2012, 2013 aproximadamente, teníamos un total de casi 30 hectáreas, de 64.000 hectáreas. Sí, sí. De no es ese nada. momento al año pasado creció a casi 1.600. 1.600 hectáreas desmontadas. Desmontadas en todo ese periodo. en todo ese Y el periodo allá a Ahora, partir pero, más o menos del ¿y cómo se hace el 2019. desmonte? Con... Básicamente entran a cortar, Entran a queman, cortar. queman. Claro, ahí uno puede meter, no Sí, puede no meter puede una meter máquina, una ni- máquina, sí, no no entra puedes. una máquina. Ajá. Entran, crean un campamento, empiezan a cortar a motosierra, ahí de repente, estamos hablando de algo muy grande, repito, 64.000 hectáreas. Ahora, pero ustedes pidieron, a ver, la protección. El CODI Sí, tiene formas, drones, tiene aviones, helicópteros. Creo que hay embajadas extranjeras que tienen satélite y que ven por el color. nosotros tenemos eso, Carlos. Nosotros ¿tienen? tenemos un departamento de GIS. Sí. Nosotros podemos identificar, y te repito, tenemos drones, también hacemos sobrevuelo, sabemos en dónde está todo. Tenemos georreferenciado. Sabemos que en tal latitud, longitud, en ese lugar hay 3 hectáreas. En este otro lugar hubo... Y una vez que ustedes detectan eso, Denunciamos. Obviamente, si denuncian. no seríamos una especie de cómplice. Sí, Nosotros claro. denunciamos, carpeta, digamos, acá hemos identificado, acá está la foto, acá, y eso van a la fiscalía, van a las autoridades. Claro, el problema es que a partir de la denuncia, la expectativa que tenemos, obviamente, es... Nosotros tenemos, Carlos, guardaparques, ese tipo de cosas, pero este es otro nivel de riesgo. Obviamente acá estamos hablando con organizaciones que son muy peligrosas, digamos, y tiene que ser la labor de los órganos de seguridad del Estado. Entonces hay que llegar a esos lugares, que no es nada fácil. Efectivamente, en la última intervención que se tuvo, y esto es muy importante lo que dijiste, tuvimos una muy fuerte colaboración en el sentido, digamos, de las actividades en la operativa Alianza de la Embajada del Brasil. Sí. La Embajada de Brasil también está colaborando fuertemente, digamos, para efectivamente entrar a la reserva. Y vienen con helicópteros, se bajan a esos lugares que son muy difícil acceso. Sí. Se destruyen las plantaciones y eso se va haciendo en diferentes lugares que están indicados, digamos, con O esta... sea que los narcos y el crimen organizado tienen toda la infraestructura para hacer lo que quieren. Cuando hicimos un programa del CODI, Sí. en el CODI, allá en el norte del país, hicimos el péndulo desde allí, nos habían mostrado cómo llegaban a un campo donde había un único camino. Baja un avión, una avioneta baja. Se nota, ¿verdad? Con el dron se nota cómo van tirando la carga en la tierra. No podía volver a despegar porque era muy estrecho la pista. Sí, pero era un camino vecinal, Claro, dentro de la la pista, propiedad, sí. ¿verdad? Una propiedad. ¿Qué pasó? Después de 1 hora, 2 horas, aparece una motoniveladora. Ensancha el camino y vuelve a despegar justo cuando llegaban los de la Fuerza de Tareas Conjuntas a la zona. Están preparados, pero lo que me llama la atención es para que la gente entienda.
A ver, si no me equivoco, y ayúdame que vos también sos educador, 1.600 hectáreas son 1.600 manzanas Claro. de un barrio. 1.600 manzanas de un barrio. Eso es lo que se deforestó de la reserva. Eso es lo que se reforestó de una se reserva. deforestó hasta este momento. Claro, te repito, Carlos, esta reserva es un patrimonio de la sociedad Sí, paraguaya. sí, por eso. Esto es para que disfrute la sociedad paraguaya. Esto está generando oxígeno, esto es un pulmón. Esto no es un negocio, esto no es una empresa, esto no es un... Al contrario, nosotros estamos generando recursos para cuidar esto, cuidar la biodiversidad. Sí, sí. Entonces realmente estamos de alguna manera perdiendo algo que es muy importante y más en este tiempo en donde el mundo está preocupado por el tema del cambio Así climático, mismo. está preocupado por la pérdida de bosques. Hoy la ONU sacó un comunicado sobre el cambio climático. Prácticamente, Sí. exactamente, estamos viendo esto. Entonces, esto se vuelve cada vez más importante, pero bueno, entonces tenemos que ponerle nosotros, de alguna manera llamamos o queremos llamar la atención, te repito, sobre una experiencia que fue dentro de todo muy exitosa en estos últimos 30 años, Carlos, porque, repito, fue una asociación público-privada. El mantener esto no le cuesta al Estado. La Fundación se comprometió siempre a conseguir los recursos para poder mantener. Pero necesitamos ayuda. ¿Cuál fue la época, si usted, cuál fue la época de mayor desmonte? A partir más o menos del 2019 hasta el 2022, ahí en la época de la pandemia, es donde vimos el mayor crecimiento. Lo que estamos viendo es que de alguna manera van entrando cada vez más. Creemos también, la hipótesis Ya es comienzan allá obviamente... en los parques del sur, hacia el sur, Exacto. hacia el sur, sureste también ya comienzan a ingresar. El Infona, justamente con imágenes satelitales, tiene un estudio muy interesante en donde muestra que en la región oriental, en los últimos años, la pérdida de bosques fundamentalmente ya se debe al tema marihuana. La pérdida de bosques. Algo tenemos que hacer. Viste que en la región oriental tenemos una ley de deforestación Sí, cero. La Así región occidental es diferente. Sí. Bueno, pero igual existen desmontes. Bueno, gran parte de esos desmontes ya corresponden al tema de plantaciones. Como vos decís, en varias reservas Sí. públicas Así, y privadas. también privadas. Exactamente. Porque claro, una reserva pues, es un lugar donde no están a la vista. Se meten Sí, y sí, ahí sí, 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 habilitan. Entonces, como hay mayor, digamos, entre comillas, se pueden esconder protección o escondite natural, Sí. exactamente, que hacerlo de repente 5 hectáreas va a ser hacia cielo abierto, va a ser mucho más visible. Pero bueno, la sociedad paraguaya, el gobierno paraguayo tiene que tomar esto en serio porque si no vamos a quedarnos sin nuestros bosques que ya están luego protegidos por una al ser reserva, ¿verdad? Pero finalmente no están siendo Yo protegidos. recuerdo que alguna embajada alguna vez había colaborado hacia el norte, hacia la zona norte, y es espectacular, mostrando satelitalmente dónde se estaban cultivando, dónde aumentaron el cultivo de marihuana, porque tenían diferentes colores. Totalmente. Hoy en día es increíble. un satélite te puede ver Sí, así sí, un sí, cuadrado, sí, un metro exactamente, cuadrado y te es puede identificar lo que hay. así Sí, la tecnología mismo. te permite básicamente saber con exactitud. Así mismo. Y efectivamente el gobierno también tiene eso. El tema es cómo hacemos para poder enfrentar, porque, repito, esto forma parte de organizaciones mucho más complejas, mucho más, y vos lo dijiste recién, ¿verdad? Tiene un impacto social enorme. Sí. La sociedad paraguaya todavía está empezando a ver el problema tremendo que genera todo el tema del microtráfico, Sí, cómo sí, está sí, sí. realmente inficionando, destruye familias, Así destruye mismo. vida, destruye a jóvenes. Yo creo que este es uno de los mayores problemas que tiene el Paraguay y va a tener que enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo enfrentamos este tema de manera general? Todo el tema de seguridad. Y hoy en día, en nuestras cárceles, creo que más del 90% de los que están detenidos en las cárceles Sí, tiene son que del ver crimen con el organizado. tema, exactamente, con el Así tema mismo, narcotráfico, así microtráfico y qué sé yo. Entonces es un tema serio, Carlos. Ahora, y ustedes hablaron con las autoridades. Por supuesto, estamos en constante conversación con las autoridades. ¿Y cómo se puede mejorar la lucha allá? Y básicamente, en el caso particularmente de la reserva, hay que hacer intervenciones sistemáticas y hay que desalentar, digamos, el cultivo. Después también hay otro tipo de estrategia, porque muchas de las personas que están involucradas, Carlos, lastimosamente, y en esta última intervención que hizo la Senat, se encuentran de repente ahí niños de comunidades indígenas que son de alguna manera contratados. Todo Sí, el tema sí, de aprovecharse sí, un sí, poco sí, de la sí. pobreza Así mismo. de estos Utilizan lugares. a los indígenas para invadir propiedades y ellos se encargan del desmonte y cultivan para marihuana. la cosecha, contratan gente, porque obviamente hacer este trabajo implica mucha mano Sí, de mucha obra mano que de hay que obra. contratar, Así digamos, mismo. ¿verdad? Entonces,
efectivamente, esto mueve la economía local. Eso también es lo perverso del tema, digamos, ¿verdad? Porque mueve la economía contratando gente en las propias ciudades que están alrededor. Y lo que ocurre, Carlos, es que la demanda pues no baja. Y la demanda no está en Paraguay, la demanda está, digamos, fuera del país. Vos sabés que sí, cuando hablaba de demanda, recuerdo cuando falleció el periodista de ABC, le asesinaron. Pablo Medina. Pablo Medina, le asesinaron con su secretaria. Hablé con intendentes de la zona donde ocurrieron los hechos. Claro, uno de ellos está preso. Sí. Hablé con... Y uno de los intendentes, le pregunto a uno de los intendentes de la zona, si no sé, yo, tonto, creí que iban a estar contentos porque la policía, había mucha presencia policial y militar en la zona en esos días. Entonces le pregunto ingenuamente si se sentían más seguros. Si se sentían más Y seguros. la respuesta fue... ¿Sabes qué me dijo? Puede ser que nos sintamos más seguros, pero no hay venta de nada. Y bueno. ¿Qué? Le digo yo, no hay venta de nada. Pero vos me estás diciendo que vos preferís que no haya policía para que los narcos te compren cosas en los comercios. Sí. En otra oportunidad, el presidente de la Cámara de Comercio de Amambay, Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Y de Pontapona, estaban conmigo charlando en un programa. Y les pregunté, señores, ¿qué pasaría si los gobiernos de Paraguay y Brasil logran sacar a los narcos de la zona? ¿Qué pasaría con Pedro Juan y Pontapona? Económicamente hablando. Primero, se sorprendieron por la pregunta. Segundo, en radio, cuando ocurre eso, cuando ocurre un silencio en radio... ¿Por qué? No, parece una eternidad. Ah, claro. ¿Verdad? Parece una eternidad. Salen y por suerte lo contestaron sinceramente, dice, y se fundirían Pedro Juan y Pontapona. Bueno, ahí tenemos otro problema, como estábamos diciendo. Es una cuestión también para muchos de supervivencia que estén los narcos por ahí, por la zona, porque compran mucho. Por eso te digo que la solución a esto no es solamente el combate. No, el combate, por supuesto, que también hay que hacer. Es uno de los remedios. Es uno de los remedios, pero vos tenés que crear condiciones, tenés que generar posibilidades de desarrollo. Porque si la trabajo, claro, porque si no, básicamente estamos fracasando como sociedad. Así mismo. Si la forma de generar algún tipo de movimiento económico de una actividad ilegal, que además destruye vida, esto hay que decirlo muy claramente, porque finalmente tiene impactos muy fuertes, entonces estamos fracasando como sociedad. Tenemos que encontrar alternativas a eso. Y existen alternativas, ¿verdad? Muchos países lo han hecho, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un trabajo decidido, esto va a llevar tiempo, esto no es algo mágico, no es que de la noche a la mañana se soluciona. ¿Cuánto produce 1.600 hectáreas de campo de marihuana? Mira, lo que pasa es que, claro, como te decía, no es que están cultivadas las 1.600, porque muchas veces se habilita uno, después se deja, se va otro. Sí. Calculamos que están alrededor de 700, 800 con cultivos. Y algunos me dicen, mira, que eso puede tener incluso 3 cosechas en el año. Sí. Y que puede tener un rendimiento de unos 3.000, 4.000 kilos. Es una de las mejores marihuanas del mundo, la paraguaya. Así dicen, que tiene un no sé qué nivel, un nivel no sé de qué cosa, que es muy... Sí, lo que pasa es que, imagínate, Carlos, en un bosque como este, obviamente el suelo es súper fértil. Sí. Súper fértil, tiene un montón de nutrientes, ha estado ahí intacto, tiene agua, tiene un montón de cosas muy favorables para el cultivo de cualquier cosa casi. Y bueno, también por supuesto este cultivo. Entonces tenés más de 2 cosechas, tenés ahí un rendimiento muy alto, pero estamos destruyendo, te repito, no solamente el tema del bosque, sino todos los impactos que están detrás. Exactamente. Leí que todo lo que se está haciendo con los ríos y los lagos está cambiando el polo de la Tierra, del planeta. Leí un estudio hoy al respecto. Es decir, cómo cuando no cuidamos el medio ambiente, todas estas cosas están ocurriendo con el planeta. No, totalmente. Yo creo que nos estamos dando cuenta como planeta de que claramente... Porque parecía ser, pues, Carlos, de que nosotros pensábamos durante mucho tiempo que vos no lo podés afectar al planeta, que es tan grande que está bien, somos muchos habitantes, pero no le vamos a afectar. Bueno, hoy la ciencia nos está demostrando que eso no es cierto. Así efectivamente, podemos y estamos afectándole con una sobreexplotación, Y bueno, y hay que entender eso, porque finalmente nos viene en contra. Entonces, esta lógica, digamos, del equilibrio
y la creación de valor, por supuesto que tenemos que seguir creando valor económico, Carlos. Eso es absolutamente obvio, digamos. No es que dejemos de producir. Por supuesto que tenemos que crear valor social. Estamos acá para que justamente la gente pueda, pero tenemos que cuidar el capital natural porque está vinculado directamente a lo otro. Entonces, esto se dice fácil, pero parece que nos está costando un poco como humanidad entender, porque parece que esta pata del cuidado ambiental es la última que llegó. Creo que somos absolutamente conscientes que hay que producir, hay que generar recursos económicos, estamos todos de acuerdo. Somos absolutamente conscientes de que las sociedades tenemos que atenderla porque ese es el objetivo de todo, pero esta pata parece que nos costó más entender. Y hoy estamos sufriendo la consecuencia y vamos a tener que mejorar las cosas como hacemos, entre eso, esto que estamos diciendo. Fíjate, durante 30 años, 3 décadas, estuvimos protegiendo bastante bien el bosque. Ha funcionado esta alianza público-privada, no le cuesta al Estado. Es una fundación la que consigue recursos, digamos, para que esto se mantenga, pero tenemos esta situación que nos está destruyendo. Tenemos que enfrentar esto. ¿Qué más pueden hacer para proteger la reserva? Varias cosas. Y las reservas. Y las reservas. Esto es muy importante lo que está diciendo, las reservas. Bueno, tenemos que trabajar mucho más conjuntamente con las fuerzas de seguridad, tenemos que compartir información, las fuerzas de seguridad tienen que hacerse cargo de eso y también empezar a trabajar estos otros elementos que vos mencionábamos, Carlos, de generar oportunidades en toda la zona, que se puede hacer. Sí. En pocas palabras, esto se resume, Carlos, una mayor presencia del Estado. Muchas veces este tipo de cosas ocurren cuando vos tenés una ausencia del Estado. Y la ausencia del Estado en todo sentido, la ausencia de seguridad jurídica, la ausencia del Estado, digamos, como un promotor de determinadas actividades. Cuando el Estado está ausente, alguien toma el control de eso y normalmente estas organizaciones criminales se sienten más cómodos cuando vos tenés ausencia del Estado. Exactamente, cuando el Estado está ausente, por ejemplo, la justicia. ¿Verdad? Claro. Esto que pasó con la niñita en Cazapá. Qué terrible. ¿Verdad? Que el juez le concede, pero no le avisa a la policía que tenía que protegerle a la familia porque el muchacho iba a estar a 2 cuadras, a 200 metros. Estuve siguiendo, increíble. ¿Verdad? Y el juez, entonces uno dice, ¿cómo este juez llegó a ese lugar? ¿Cómo fue nombrado? ¿Quién le eligió? Cuando formó la terna, no se dieron cuenta de lo que pasaba. ¿Quiénes son los que forman las ternas? ¿Qué se tiene en cuenta? Es todo una cadena de errores que termina en este tipo de cosas. En la muerte de una niñita de 12 años. Y esto lo vemos directamente, pero hay cientos de casos de muchas otras cosas. Porque claramente la justicia está haciendo la pata absolutamente floja de nuestra democracia, digamos, ¿verdad? Y nosotros, y si no solucionamos eso, las cosas pueden complicarse mucho y finalmente va a afectar también lo económico. Es que se complica porque si, por ejemplo, tenés un interventor en la municipalidad que te dice que hay 3.000 funcionarios que no aparecen, que no se sabe dónde están, ¿verdad? 3.000, no estamos hablando de 100. La capital del país. No, de 3.000, ¿verdad? Y nadie es responsable de toda la plata que está saliendo mes a mes para pagar a 3.000 funcionarios que no están en la municipalidad. Eso va directamente en contra de la salud, de la educación y de la seguridad del país. Totalmente. Hay que unirla, ¿verdad? Entonces, hay que unir los puntos. Entonces, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que nos pasa como sociedad para llegar a este nivel de corrupción y no molestarnos y no escandalizarnos? Totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, somos como muy permisivos. Somos, muy pasivos. Muy pasivos. Y miramos, como que nos acostumbramos a esto y creemos que esto no se puede manejar hasta que puede ser muy tarde. Y tenemos experiencia de otros países. Tenemos experiencia de lo que ha ocurrido en países como varios, Venezuela, México, Ecuador. Si de repente se te va de las manos y la cosa se pone realmente... Y estamos siguiendo el mismo camino. Y esto ya lo venimos advirtiendo hace 30 años atrás. Y nos advierten una y otra vez los que ya pasaron por esto. Exactamente. Y no hacemos nada. Bueno, yo creo que esa es la función básicamente de los liderazgos, de todo tipo de liderazgo, mostrarnos que esto realmente puede terminar muy mal, insistir con esto, comunicar esto, hablar de esto, es lo que nos queda, Carlos, porque hay que reaccionar de alguna manera. Definitivamente. Jan, gracias por haber venido. Carlos, un gusto siempre, che. Igualmente. Jan Esperanza, educador y mentalista del Moisés Bertoni. Llegamos al final de esta edición del Péndulo con muchas informaciones y muchos datos acerca de lo que es el crimen organizado en el país. Dicho por Jan Esperanza, manifestado por el general de brigada Abel Acuña,
La semana pasada estaba el jefe de inteligencia del CODI también hablando de esto. Antes de eso, el propio ministro de Defensa Nacional. Señores, es hora de que nos despertemos. Tenemos que protegernos a nosotros y debemos protegernos a nuestro país. Y debemos ser más exigentes con todo lo que es justicia en nuestro país. Hasta el próximo miércoles.